el emulador de sueños. Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 años y vivía en Cleveland, Ohio. Fue en el principio del otoño, cuando las hojas estaban empezando a volverse naranjas y la temperatura empezaba a decaer, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano, libres de responsabilidades. A principios de ese año, cerca de fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo me había enseñado una técnica para morir y regresar en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces, el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga al suelo. El efecto solo dura unos segundos y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas. Y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde estás o qué estás haciendo allí, es impresionante. Sé que a algunas personas les parecerá extraño o que somos tontos por hacer algo como esto. Y sí, ahora sé que probablemente matábamos millones de neuronas cada vez que moríamos. Creo que mi memoria también se ha visto afectada por ello. Pero yo era un chico de 16 años, muy aburrido, y pensaba que era genial obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara, sin pasar por el dolor de recibir un puñetazo. Te diría que lo intentaras para que lo pruebes por ti mismo, pero luego de lo que sucedió, nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue en realidad la causa real por lo que lo hacíamos, era porque mientras estabas fuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vívidos que podías recordar fácilmente al despertar. Después de todo, solo te dormías durante unos segundos. Éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros esto era lo que el LSD para un hombre pobre. Estas visiones o sueños estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí.
¿quién pone un pasamanos a 20.000 pies? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta que había estado mirando las escaleras que se encontraban en la esquina de la sala de estar de mi casa. En otra ocasión tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de ERAD, que es la sigla de Educación a Resistencia del Abuso de Drogas. Me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedras? No tengo idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro, hasta ese día. Como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estamos hartos de ellas. Un sábado estábamos en el campo, que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión, en la parte de abajo. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas para estar más alto. Pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro. Era un cálido día de octubre y el cielo estaba gris. Poco a poco, el cielo fue oscureciendo cada vez más, y en Cleveland, eso probablemente significa que en cualquier momento la temperatura empezaría a caer. El aire estaba cargado y pesado. Se podía oír un leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde el sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como tontos. «Hey, vamos a morir por un rato», dije. Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era mucho mejor que lo que estábamos haciendo. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que estaba saltando de la torre más alto que nosotros, preguntó: «¿De qué están hablando?» «¿Eh? ¿Nunca te indujiste el desmayo antes?», preguntó Vince. Mike respondió: «No». Él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros en el verano. «Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos». Vince y yo bajamos de la torre. Caímos en el césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas. Apreté los ojos y contuve la respiración. Entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho. Y de repente, como si lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas bajo el mar. Algas marinas crecían desde el fondo de la arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté, Vince y Richard me estaban preguntando: «Amigo, ¿qué has visto? ¿Qué has soñado?». La parte de atrás de mi cabeza me dolía mucho. Me estaba matando. «¿Pero me dejaste caer?», pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente que qué vi. Me froté la cabeza y dije:
una langosta que estaba pellizcando en la cabeza a Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije, ¿ves? Es increíble, tienes que probarlo. Y una mirada respondió, no me fío lo suficiente de ninguno de ustedes. Vamos, hombre, tienes que probarlo. No es más peligroso que estar trepado ahí. Te prometo que no te dejaré caer. Como ese tonto lo hizo conmigo, le dije. Él miró de esa forma que hacen las personas cuando están decidiendo algo. Entonces, saltó desde donde estaba, se incorporó y dijo, bien, solo lo haré una vez. Si al menos lo hubiese pensado un poco más, o se hubiese negado. Repitió las 10 respiraciones profundas, conmigo como asistente para asegurar de que no cayera. Contuvo la respiración, y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Es algo que siempre me lamenté. Y cuando pienso en todas las cosas que debería haber hecho de otra manera en mi adolescencia, amores por los que no me lo jugué lo suficiente, clases en las que tuve que haberme esforzado más, y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho, como haberle dado ese abrazo de oso a Mike, llevándola a un estado de inconsciencia. Sentí el cambio de peso muerto en mi pecho, y él era un chico robusto, así que me aseguré de sujetarlo suavemente hasta dejarlo en el piso. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí, pero despertó gritando, ¡aléjense de mí!, gritaba al tiempo que se levantó de un salto, agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Todos saltamos hacia atrás con miedo de ser golpeados, pero lo que más miedo me dio fue al ver su rostro. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que nos tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, él se tranquilizó. Quedó allí, encorvado, hasta que cayó de rodillas, de espaldas a nosotros. Comenzó a mecerse retorciendo las manos y murmurando, «Santa Madre de Dios, ¿qué demonios has visto?», dijo Vince, pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, le escuchaba sollozar en silencio. Eso, en nuestro mundo de machos, es castigado con la muerte. Pero por supuesto, nadie dijo nada. Apoyé una mano en su hombro, pero en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó para atrás. Se golpeó la espalda contra la torre. Se abrazó de la columna de la torre mirándonos con ojos desorbitados. Una mirada de temor absoluto. Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno. Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó de mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro. Ninguno dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura había caído y comenzó a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa, que nos veríamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro Super NES,
pero ese día él no dijo nada. Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado, al igual que yo. Al día siguiente, fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día. Le pregunté más tarde dónde había ido cuando lo vi nuevamente, pero no me respondió. Creo que fue un psiquiatra, puesto que cuando lo vi nuevamente el martes, parecía estar mejor. Me imagino que utiliza algún medicamento para los nervios, pero esos son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntábamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir qué había visto. Hablábamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando contó lo que pasaba. Caminábamos por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo hablaba de una chica mayor que conocía, cuando de repente, mientras yo hablaba, él dijo: «No voy a estar aquí mucho más tiempo». «¿Cómo?», dije yo. «Vendrán de nuevo esta noche». Yo no creo que sea capaz de aguantar esta vez. ¿De qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche, Mike? Las manos, las voces. En ese punto yo estaba asustado. Balbuceé un par de veces y luego dije: ¿qué manos? Por la noche miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro. Veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio. ¿Y tú qué haces entonces?, pregunté. Retrocedo. Durante toda la noche. Pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo fuera. Y las voces dicen que tengo que dejarlas entrar. Voces de niños pequeños y manos de niños pequeños. Él bajó la voz hasta nada más escucharse un susurro. Pero me di cuenta por lo que dijo luego, que estaba luchando para mantener el pánico. A veces veo sus caras, dijo con voz temblorosa. Lo acompañamos a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente levantó el rostro. Me dijo: «Dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mis CDs. Sé que a ustedes no les gustan, pero a él sí». Empecé a decir algo, pero él se dio la vuelta y entró en su casa. Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerle quedarme con él, pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no hacían más esas cosas, y me fui a mi casa. Dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando la multitud de niños. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche cerré todo. Al día siguiente, nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de la policía en la entrada de su casa y casi muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron.
me enteré que la ventana de la habitación de Mike había sido abierta por la noche y Mike había desaparecido. Fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas y parecíamos más que culpables cuando decíamos que no sabíamos nada de lo que había pasado, lo cual no era del todo cierto. Ellos buscaban algún pervertido que haya secuestrado a Mike, pero no obtuvieron información de nosotros, puesto que no teníamos nada que ver. Su foto aparecía en todos lados y todavía lo están buscando. Cuando todo terminó, meses después, pasaba por la biblioteca para investigar qué había pasado, puesto que la internet no era tan eficiente en esa época. No encontré mucho. Lo más cercano que encontré fue algo que descubrí después en mi clase de Historia Universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos en ataúdes el tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo mientras se hallaban muertos. Solo puedo pensar que por el clima o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa que la nuestra, ya que habíamos hecho eso cientos de veces y nada raro había pasado. Tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que sufrió. No lo sé. Es algo que no terminamos de entender. Y a veces, acordarme me hace temblar.